Buenas tardes. Le damos la bienvenida a ustedes, les agradecemos su presencia, su compañía. Vamos a dar inicio al módulo de endoscopía, resolviendo problemas cuando la cirugía no es una opción. Para iniciar los trabajos de esta tarde, tenemos como primer ponente, primer profesor, al doctor José Omar Jaques Quintana, quien es profesor del Servicio de Gastroenterología en el Hospital Universitario de Monterrey, de Nuevo León. La colecistectomía es un reto para los cirujanos, pero tenemos nuestros límites. Es cuando tenemos que hacer sinergia con los endoscopistas y esperemos que esta plática nos amplíe estas opciones con las que contamos actualmente. Bienvenido, doctor Jaques. Muchas gracias. Gracias al comité organizador por la invitación. Y bueno, vamos a hablar sobre un paciente que tiene una colitis aguda y que no puede ser llevado a cirugía. ¿Qué otras opciones tenemos? No tengo ningún conflicto de intereses para esta plática. Y bueno, empezando pues todos sabemos que el tratamiento estándar de la colitis aguda es la colistectomía laparoscópica temprana, preferiblemente en las primeras 24 horas de ingreso hospitalario. Esto se ha visto que tiene un impacto en la morbilidad de los pacientes. Sin embargo, hay un grupo pequeño de pacientes con colitis aguda que tienen un riesgo muy elevado para hacer una colistectomía laparoscópica. Principalmente pueden ser adultos mayores, ancianos, aquellos que tengan más de 80 años. Se ha visto que tiene mayor contraindicación por múltiples comorbilidades, ya sea comorbilidad cardiovascular, enfermedades pulmonar avanzada, que tengan cirrosis, inmunopresión, malignidad, coagulopatía o sepsis, y que también aunado a esto el paciente tenga una inestabilidad hemodinámica en donde el riesgo de someterlo a un procedimiento quirúrgico es mayor si se le hace un tratamiento, si se le hace colistectomía laparoscópica. Finalmente, el manejo inicial siempre es el de soporte, o sea, si el paciente necesita hidratación, lo hidratamos, si necesita aminas, antibiótico de amplio espectro. Muchas veces el antibiótico, y muchos artículos te dicen que depende del hospital donde estés y de tu propia flora hospitalaria para ver qué antibiótico utilizas, que a veces es importante saber las resistencias. Pero finalmente estos pacientes pues tenemos que ofrecerles algo y tenemos que temporizarlos para después en un segundo momento intentar hacer un drenaje de una colistectomía. Finalmente, pues la opción tradicional en estos pacientes es el drenaje percutáneo de la vesícula biliar. ¿Y por qué? Porque pues bueno, es accesible, en muchos lugares se tiene y pues no se requiere mayor destreza de la que pueden tener. Finalmente, ¿cómo es el drenaje percutáneo? Pues el drenaje percutáneo se puede hacer en la cabecera del paciente, se utiliza un ultrasonido, se localiza la vesícula, puede ser transhepático o no transhepático, se hace una punción, se pasa una guía, se hace dilatación y se deja el catéter y se fija. Entonces, finalmente, pues es algo sencillo, como le digo, no requiere mucha destreza. Tiene un éxito técnico del 100%, un éxito clínico del 93%. Sin embargo, cuando empezamos a ver los eventos adversos, y estos se empiezan a ver tempranamente, o sea, a los 30 días la mitad de los pacientes pueden tener un evento adverso, y al año, pues casi la 3/4 parte de los pacientes llegan a tener un evento adverso, que estos son pacientes los cuales no se pueden operar y por alguna razón se les deja el catéter. Pues bueno, estos pacientes tienen esos eventos adversos y tienen múltiples reintervenciones y múltiples reingresos hospitalarios. Finalmente, también una parte importante, pues el paciente tiene mucha incomodidad por traer el drenaje, se deshidratan, pues están 400, 500 mililitros diarios y los pacientes se deshidratan, tienen reducción en la calidad de vida, eso también se ha demostrado. Las complicaciones, pues muchas veces pueden ser complicaciones tempranas como hematomas, hemorragias, fuga biliar al momento de la punción, peritonitis biliar, hacer abscesos, perforación intestinal, neumotórax. Pero aquí viene un punto muy importante, la obstrucción del catéter. Estos pacientes sí o sí se les va a obstruir el catéter y también depende mucho del contenido de la vesícula biliar.
Y esto pasa mucho porque también el radiólogo intervencionista pues no le da seguimiento al catéter. Ellos ponen el catéter y ahí nos vemos. Entonces nosotros tenemos que ver, movilizar el catéter, lavarlo, ver si está en su localización. Entonces es muy fácil que se obstruya el catéter o desplazamiento. Finalmente esto de la obstrucción del catéter también pasa mucho porque ellos ponen un catéter estándar, el universal de 10 French, y pues eso se va a ocluir, y más cuando tienes una vesícula con mucho lodo biliar. Entonces a veces nosotros, si nuestro paciente lo llega a requerir, pues bueno, nosotros podemos sugerirle, oye, ponle un número 14, un número 16, hay que lavarlo para prevenir estas eventualidades. ¿Tiene contraindicaciones? Sí, no son absolutas. Si el paciente tiene ascitis, se le hace una paracentesis, coagulopatía, pues le pones plaquetas, le pones plasma. Y por malignidad, pues bueno, hay casos en donde el paciente puede tener un cáncer de vesícula y le puedes poner un catéter, digo, y ahí ya es muy, muy paliativo. Entonces, pues eso es lo que se hace en el drenaje. Hay otra opción, cambiando a la otra opción y ya empezando con las endoscópicas, que es el drenaje endoscópico transpapilar de la vesícula biliar. Para este sí, realmente se requiere mucha destreza y suerte, porque depende la implantación del cístico, el tamaño del cístico, que puedas avanzar. Entonces, ¿qué haces? Haces una CPRE habitual, canulas, y lo que quieres es que tu guía se vaya a la vía biliar. Ya una vez logrando que se vaya a la vía biliar, pues bueno, ya dilatas con balón, con los de Sogendra, y pasas una prótesis. Normalmente pasas prótesis pequeñas de 7 o de 8.5, porque necesitas que sean muy flexibles para poderlas pasar. Y también aquí uno puede tomar la decisión de dejar solamente la doble cola de cochino, o a veces puedes dejar un drenaje nasobiliar. Ahí también depende mucho del contenido de la vesícula. El resultado técnico, vean cómo va del 50 al 100%, el clínico también del 80 al 100%, y los eventos adversos pues son asociados al procedimiento, o sea, los de la pancreatitis aguda, la esfinterotomía, sangrado, pancreatitis por CPRE, que prácticamente son los mismos. Y los eventos tardíos pues son las obstrucciones del catéter. Entonces, este procedimiento sí requiere destreza y hay contraindicaciones. ¿Cuál sería? Pues que el paciente no tolere una sedación para hacer el procedimiento y que tenga inestabilidad hemodinámica que no le permita llevarlo a una sala de endoscopia. Entonces, estas serían las contraindicaciones. Y pues bueno, las complicaciones, como les comentaba, relacionadas a pancreatitis aguda, y los tardíos, que es migración y oclusión. Entonces, esta es otra opción que tenemos. Pero finalmente, ¿qué ha venido a cambiar o qué ha cambiado mucho? Pues el drenaje por ecoendoscopio o por ultrasonido endoscópico, lo cual el principio es drenar la vesícula biliar, ya sea en la ventana gástrica, que es a nivel del antro, o duodenal. Y para esto, pues al principio, cuando se empezó a hacer, se utilizaban catéter doble cola de cochino, como lo podemos ver ahí en la imagen. Después se empezaron a usar prótesis biliares completamente cubiertas. Y lo que sí vino a cambiar completamente todo son las prótesis de aposición luminal, que es como un yoyo, la prótesis de yoyo. Esta sí ha venido a cambiar mucho esta técnica, por lo cual ha permitido que se utilice mucho y que tengamos muchas opciones. ¿Cuál es el principio de esta prótesis? Pues como lo dice su nombre, aposición luminal. O sea, pegar la pared del intestino, ya sea la gástrica o la duodenal, hacia la pared de la vesícula. Hay mucho desarrollo en estas prótesis, como pueden ver, hay muchos tipos, hay muchas marcas. Al principio, cuando salió, solamente teníamos de 2 tipos, ahorita ya hay varios tipos, ya hay unas que están hechas para espacios pequeños, porque las primero que se utilizaron son para quistes, pseudoquistes pancreáticos, y ahorita pues ya hay diferentes tamaños, ya uno puede definir en casa de tu paciente cuál necesitas, no es cuál es la única que hay. Y la ventaja con esta es de que el mismo introductor tiene electrocauterio. Entonces, aquí ven, este es el introductor, este es el electrocauterio, y ese mismo es el que hace la fístula, y pues bueno, tiene un sistema de liberación pues muy amigable, ¿no? En 2 pasos lo haces y realmente la liberación la puedes hacer en 1 minuto. Ya los expertos hasta, en 30 segundos pueden hacer la liberación.
Pero bueno, es algo importante y bueno, pues aquí lo único que hacemos es buscar la ventana para hacer el drenaje, ya sea duodenal o gástrica, que a veces puedes tomar decisiones. Vean aquí el video cómo se ve. Aquí tenemos la vesícula, este es el introductor, entra el catéter, ahí mismo se empieza a liberar la prótesis y esto es como queda hacia el intestino y empieza a drenar el contenido. La ventaja de esta es de que puedes tener diámetros de 6, de 8, de 10, de 15, hasta de 20. Entonces también uno puede tomar la decisión, si el paciente tiene múltiples litos, pues le puedes poner una de 15, entras con un endoscopio de vista frontal y extraes los litos, a veces es litotripsia dentro de la vesícula para limpiar los litos. Si está muy espeso, pues la posibilidad de que se ocluya es menor. Como ven, el resultado técnico va del 91 al 100%, el resultado clínico del 90 al 100%, los eventos adversos a los 30 días puede ser del 9.9 al 18.2% y pocas reintervenciones. Realmente, ¿cuáles son las complicaciones? Pancreatitis aguda, colecistolitiasis aguda recurrente, obstrucción del estén, y este puede pasar con comida y pasa más cuando la ponemos a través del estómago, o migración del estén, que es poco probable porque pues ya tiene la forma para que no se migre. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues tener una vesícula biliar con necrosis o perforada, que no toleren la sedación y que tengan inestabilidad hemodinámica, lo que permita no llevarlo a una sala de endoscopias a hacer el procedimiento. Pero bueno, ¿qué evidencia hay? Pues bueno, esta es una revisión del año pasado, en donde juntaron 11 trabajos. Vean, son trabajos desde el 2012, o sea, hay trabajos aquí en donde usaban todavía las prótesis metálicas completamente cubiertas, no la de oposición luminal, y ellos juntaron 1.155 pacientes, 470 con drenado por ultrasonido y 685 percutáneo. Y pues, ¿qué vieron ellos? Pues bueno, el éxito técnico era un poquito mayor en el percutáneo, pero ¿por qué era esto? Porque era la curva de enseñanza que iban teniendo los procedimientos. Entonces, como vean, hay trabajos de 2012, 2016, 2017, 2018 que empezó a salir la prótesis. Entonces, por eso, pero bueno, si ven los números, son muy similares, aunque tuvo diferencia estadística. Y el resultado clínico, pues vean, aquí ya tenía mayor resultado la derivación por ultrasonido endoscópico. Finalmente, se hizo un subanálisis de estos pacientes solamente utilizando aquellos que se usaban las prótesis de oposición luminal. Juntaron 647 pacientes, 278 con ultrasonido y percutáneo 369, y vean cómo los resultados eran similares en cuanto al éxito técnico y el éxito clínico prácticamente eran igual, similares. Pero el punto muy importante es este, los eventos adversos. Vean cómo los eventos adversos era 19% en los pacientes con drenaje ecoendoscópico y del 42.2% los del percutáneo, con una significancia estadística. Finalmente, ¿cuáles eran los eventos adversos que veían? Mayor colangitis recurrente, mayor reintervención y mayor reingreso hospitalario. Entonces, por lo tanto, pues bueno, hay evidencia en donde el drenaje ecoendoscópico es mucho mejor que el percutáneo, que es el estándar o el habitual que usamos. Finalmente, ¿qué hay en este drenaje percutáneo a largo plazo? ¿O qué hacemos? Normalmente, si la vesícula biliar ya está vacía y sin litos, la prótesis se quita a las 4 o 6 semanas. Si el paciente no se va a operar, se deja un estén plástico doble colecochino para tener permeable la fístula. Pero finalmente, si el paciente se va a operar, pues no hay ninguna contraindicación. Y aquí lo único es que debes de valorar muy bien a tu paciente cuando le vas a hacer el drenaje ecoendoscópico, ya sea por antro o por duodeno, porque si este paciente se va a operar, te dicen, hazlo por estómago, porque es más fácil cerrar una fístula en el estómago en el antro que cerrar una fístula en el duodeno. Los pacientes a largo plazo, y este es el grupo de España, en donde ellos vieron que vigilaron a los pacientes un año que no se iban a operar, y ellos vieron que el riesgo acumulado de eventos biliares recurrentes era del 9.7%.
eventos adversos del 18.8% y eventos adversos severos del 7.9%. Este eventos adversos es algo que pasa con estas prótesis, por eso intentamos quitarlas, y también igual cuando drenamos quistes, pueden provocar hemorragia y erosión. Entonces, pues finalmente también estas prótesis son seguras a largo plazo. Y bueno, finalmente, ¿qué podemos concluir? Pues el drenaje endoscópico de la vesícula biliar es segura, efectiva, a corto y a largo plazo. Puede ser utilizada como puente para colistectomía. Antes se pensaba que era una contraindicación y ahorita se puede utilizar con la evidencia que hay. Hay menor frecuencia de eventos adversos o recurrencia con otras técnicas, que ya es la percutánea o la transpapilar. Y la única limitación que sí se tiene, pues que esto se hace normalmente en centros médicos con equipo y con material especializado, y requieres un personal capacitado para que tenga estos números y tener esa curva de aprendizaje. Pero finalmente, si no lo empezamos a hacer, pues nunca vamos a tener estos números o estos resultados. Gracias. Muchas gracias, doctor Jaque, es muy interesante. Bueno, y para continuar, le damos la bienvenida al doctor Jorge Alejandro López Cosío. Él es gastroenterólogo y endoscopista y con alta especialidad en ultrasonido endoscópico. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, y gracias a los organizadores por la oportunidad de esta charla. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Los objetivos de la charla van a ser hablar acerca de generalidades de la obesidad, vamos a tocar algunos temas de epidemiología, comentar acerca de nuevos procedimientos en endoscopía para tratar obesidad y finalmente mensajes para llevar a casa. Pues, estas son estadísticas de Estados Unidos. Aquí podemos ver en 1990 cómo la prevalencia de obesidad daba alrededor del 20%, y conforme han ido pasando los años, esta prevalencia ha ido aumentando. Se estima que para el 2030 el 50-60% de la población de Estados Unidos va a padecer obesidad. En México, estos son los últimos números de Ensanud. En 2022 se sabe que el 37% de la población en México padece obesidad y 38% sobrepeso. En este diagrama podemos ver que esto predomina en los estados del norte, y pues Baja California no estamos muy bien. Aquí hay algunos trastornos relacionados con nosotros que vemos gastroenterología. Por ejemplo, es más común que los pacientes tengan reflujo, que tengan gastritis, que padezcan litiasis vesicular, y además hay neoplasias gastrointestinales también asociadas, como cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de esófago, y sin duda pues es importante que tratemos de impactar también en esto. Entonces, nuestro rol puede cumplir diferentes funciones. Podemos impactar en la dieta de los pacientes, saber cómo prescribir ejercicio en un paciente, qué tan intenso, qué tan frecuente, el uso de fármacos para tratar obesidad, y de lo que vamos a hablar, que son los procedimientos de endoscopía. Entonces, es el algoritmo de tratamiento. En el eje bajo vemos el índice de masa corporal y en el otro eje el porcentaje de pérdida de peso. Entonces, donde tenemos menos pérdida de peso es en el estilo de vida, fármacos, por ejemplo, como fentermina o Listat, y la mayor pérdida de peso se obtiene de la cirugía. Ya nuevos fármacos como los GLP-1, pues estamos viendo más pérdida de peso, y la terapia endoscópica pues se ubica como puente entre los medicamentos y la cirugía. Entonces, la endobariatría es una área nueva de la endoscopía que utiliza procedimientos de mínima invasión endoluminales para tratar la obesidad. Arriba tenemos los balones gástricos, están procedimientos de plicatura o sutura endoscópica y otros procedimientos que están actualmente en investigación. Estos procedimientos en promedio logran una pérdida de peso del 10 al 20%, y estos que ven aquí son de los cuales vamos a hablar. Entonces, sabemos que para impactar en enfermedad cardiovascular se requiere de una pérdida de peso por lo menos del 10% del total, y el impacto sobre eventos cardiovasculares como infarto del miocardio o eventos cerebrovasculares lo vemos hasta el 20%. Entonces, ¿qué paciente es candidato para un procedimiento de endobariatría? Son pacientes con un índice de masa corporal arriba de 27, con una comorbilidad asociada a la obesidad, pacientes con un IMC arriba de 30, con o sin comorbilidades,
y aquellos pacientes que se sometieron a una cirugía bariátrica y tuvieron una reganancia de peso. Este es el estudio pivote para este balón intragástrico llamado Orbera, que es un balón que se llena de solución y se deja por 6 meses en el paciente. En el estudio pudieron observar que se logró una pérdida de peso del 10% a los 6 meses comparado con modificaciones en el estilo de vida, que fue 3.1 veces más la pérdida de peso que lo que logras con la dieta y el ejercicio. Existe otro balón en el mercado que es el SPATS 3. Este es un balón ajustable. Como pueden ver ahí, más pérdida de peso de un 15% comparado con 3 con modificaciones del estilo de vida. Y la peculiaridad de este balón es que puede, con ese catéter, que tiene ajustarse el volumen. Si un paciente no logra perder el peso adecuado, uno puede intervenirlo de nuevo e inflar el balón y con esto lograr aproximadamente un 5% extra de pérdida de peso. Y a su vez, con estos dispositivos, algunos pacientes llegan a tener intolerancias como náuseas, vómitos, dolor abdominal. Y en esos casos, para mejorar la tolerancia, se puede reducir incluso el volumen del balón. ¿Cómo funcionan estos balones? Realmente, aparte de ocupar un espacio dentro del estómago, lo que generan es un retraso en el vaciamiento gástrico. Como pueden ver las columnas en azul, una vez que se coloca el balón, el porcentaje de retención gástrica aumenta. Y ya a los 6 meses, cuando se retira, esto vuelve a la normalidad. Hay que evitar el uso de estos balones en pacientes con cirugías gástricas previas, hernias hiatales grandes, en el embarazo. Y de eventos adversos están descritos principalmente en náuseas y vómitos. Se recomienda también que los pacientes estén con IVP mientras el balón esté dentro del estómago para evitar úlceras, especialmente aquellos que usan antiplaquetarios. Ahora bien, pasando a otras modalidades, está la gastroplastia endoscópica, que es un procedimiento por medio de un dispositivo llamado Overstitch, en el cual se sutura el estómago y se trata de reducir un 70 o 80% su volumen. Este procedimiento está aprobado por FDA para obesidad con IMC de 30 a 50 y fue aprobado en el 2022. El procedimiento consiste en suturar la pared anterior, la curvatura mayor y la pared posterior del estómago para dar esta configuración en manga y de esta manera pues hacer una restricción del tamaño del estómago. Aquí en este video podemos ver el procedimiento, cómo se lleva a cabo, donde se ve cómo se está suturando la pared del estómago. Estas suturas son de espesor completo y generalmente se sigue un patrón que la primera sutura la colocas en la cara anterior, después en curvatura mayor, pared posterior y posteriormente regresamos por el mismo camino para darle una forma de U y de esa manera pues reducir el cuerpo gástrico. En el procedimiento no se interviene sobre el antro ni tampoco se sutura habitualmente el fondo del estómago. Este es el estudio que marcó realmente la aprobación por FDA de este procedimiento para pérdida de peso, que es un estudio prospectivo, multicéntrico. Lo llevaron a cabo en la clínica Mayo y en otros centros y autorizaron a los pacientes a 2 brazos. Agarraron a pacientes con obesidad grado 1, donde en un brazo se les hacía el procedimiento y en otro se daban modificaciones del estilo de vida, ¿no? Dieta y ejercicio. Y al final, en la evaluación al año, los pacientes con la gastroplastia endoscópica lograron perder un 13.6% de su peso corporal, comparado con 0.8% con aquellos que solo siguieron modificación en el estilo de vida. Al año le dieron la oportunidad a este grupo de pacientes a cruzarse al otro brazo y hacer el procedimiento de gastroplastia, donde vieron que los resultados pues, fueron similares. En este otro estudio evaluó la gastroplastia endoscópica, o otra manera que le llaman es la manga por endoscopía, versus la manga gástrica quirúrgica. Fue un estudio de no inferioridad, donde vemos en la segunda columna que los pacientes con manga endoscópica perdieron 14% de su peso a 3 años y los pacientes con manga quirúrgica lograron perder hasta un 19% de su peso corporal. Este estudio de no inferioridad fue diseñado para decir que la manga endoscópica no era inferior si había una diferencia menos del 10% entre ambos procedimientos y el resultado final fue 4.8%. Y podemos ver algunas reversiones de comorbilidades como diabetes, dislipidemia, hipertensión, donde los 2 procedimientos fueron comparables con pocos eventos adversos. ¿Cómo funciona o cuál es el mecanismo de acción? Pues aparte de la restricción de volumen, que comentamos que es como un 70-80%, hay un retraso también del vaciamiento gástrico. En la columna, en la gráfica de la izquierda vemos la línea azul,
que es el estado basal del paciente, y después la línea roja marca el tiempo en el retraso con la retención gástrica mayor. Sabemos que hay diferentes hormonas y péptidos que impactan en cuanto a la sensación de hambre y diferentes vías metabólicas en los pacientes con obesidad. En sí, la gastroplastia endoscópica se ha visto que no hay mucha modificación en los niveles de grelina, que sabemos que las células que producen la grelina están en el fondo gástrico y este procedimiento no impacta esa área. Incluso en este estudio al año se ve un aumento en los niveles de grelina. Recientemente se han hecho algunos protocolos para tratar de impactar en esto, y este estudio, que fue presentado en DW de este año, intentó realizar ablación del fondo con argón plasma híbrido para tratar de destruir estas células que producen grelina. Aquí se ven uno de los ejemplos, cómo se ve post-ablación del fondo, donde ya está cicatrizada el área. Y en estos pacientes lograron perder un 10 a 15% de peso a los 12 meses. Acá los autores midieron los niveles de grelina y observaron que hubo una reducción significativa. Entonces, quizá en algún futuro se pueda combinar este tipo de técnicas para tratar de lograr mayor pérdida de peso en los pacientes. Dentro de los eventos adversos de la gastroplastia endoscópica está la náusea, el vómito, el dolor abdominal, que suelen ser en las primeras semanas post procedimiento, que suelen darse tratamiento farmacológico, pero realmente los eventos adversos serios son menos del 1%. Ahora, finalmente, hablando de este procedimiento, que es el procedimiento TOR, que es la reducción transoral para pacientes con reganancia de peso por bypass gástrico. Sabemos que si seguimos a los pacientes post-cirugía bariátrica con el tiempo, algunos de estos van a lograr reganar el peso que habían perdido. Se dice que hasta 5 años, más de la mitad de los pacientes van a recuperar más del 25% de peso que habían perdido. Y esto tiene mucha relación con el tamaño del estoma de la gastroyeyunoanastomosis. En la gráfica de la derecha podemos observar que entre más grande es el estoma, más es la reganancia de peso. Entonces, este procedimiento llamado TOR implica la aplicación de argón plasma en el margen del estoma, esto para generar inflamación, cicatrización, y posteriormente con el dispositivo de sutura se trata de colocar suturas sobre el margen y tratar de cerrar este lumen. Generalmente el objetivo es calibrarlo hasta 6 a 8 milímetros de diámetro, y esto se hace utilizando un balón especial, CRE, que sea de esa medida. Y la manera en la que se sutura se hace como es en el diagrama de en medio, donde iniciamos con un punto, vamos en contra del sentido de las manecillas del reloj y terminamos al lado del punto de donde empezamos para cerrar esta técnica como en jareta. El porcentaje de pérdida de peso que se adquiere con este procedimiento es aproximadamente de 8 al 10%, y este estudio evaluó que los pacientes mantenían ese peso todavía hasta 5 años post procedimiento. Dentro de los eventos adversos existe la náusea, el vómito, sin embargo son menores que cuando hacemos una gastroplastia endoscópica. Eventos adversos raros es la estenosis del estómago, donde tienes que regresar y abrir el estómago de nuevo. Úlceras marginales, especialmente si colocamos el argón donde está el asa yeyunal. Y lesiones esofágicas, más que nada asociadas a la manipulación del dispositivo de sutura. Recientemente se publicaron estas guías entre las asociaciones de endoscopía americana y europea para establecer diferentes recomendaciones acerca de los diferentes procedimientos que hay en endoscopía bariátrica, y también algunos estándares de calidad por si tienen oportunidad de revisarlas, que los podamos implementar. Entonces, dentro de los mensajes para llevar a casa, pues la endobaretía ofrece un procedimiento de mínima invasión. Se ha visto que son seguros, con pocos eventos adversos, y efectivos para tratar a pacientes con obesidad, pues en este caso que no desean cirugía. Los más utilizados son el balón gástrico, la gastroplastia endoscópica y el método TOR. Este campo de la endobariatría pues es relativamente nuevo y está en continuo crecimiento. Seguramente vamos a seguir viendo nuevos desarrollos en dispositivos o nuevas técnicas, incluso terapia combinada con medicamentos y procedimientos. Y recordar que el procedimiento no es solo lo que genera el éxito de la pérdida de peso, sino es un programa bien establecido, multidisciplinario, con diferentes especialistas en el equipo, como nutriólogos, psicólogos, especialistas en obesidad y cirujanos bariatras.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López Cosío. La tendencia de la medicina siempre ha sido a hacer lo menos agresivo posible y a la detección temprana de lesiones para ofrecer tratamientos menos agresivos para el paciente. Es cuando surgió la mucosectomía endoscópica, y para hablarnos de los tips en la mucosectomía endoscópica tenemos al doctor José Alberto González. Él es profesor de la Clínica de Medicina Interna, Gastroenterología y Endoscopía del Hospital Universitario de Monterrey. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a los organizadores. Y pues es un gusto venir y ver gente joven que está haciendo cosas muy bien por acá y nos da mucho gusto. Y siempre que empiezo una plática, siempre digo y agradezco al lugar donde uno está, porque esa es la oportunidad de trabajar y hacer cosas que en algunos otros centros no se tiene esa oportunidad. Tengo un poco de conflicto de interés porque es por amistad que estoy aquí probablemente, entonces quiero estar en tiempo en todas las cosas. El objetivo es hablar un poquito de la historia, qué es lo que ha sucedido con la colonoscopía, las resecciones, calor-frío, y ver si realmente es bastante novedoso o no lo es. Cómo se clasifican las lesiones, la localización, la morfología, cuál es resecarlas, cómo, recurrencia de la lesión, su tratamiento. Y voy a ir un poquito rápido en unas diapositivas para mostrar algunos videos que he preparado. Estos son los pioneros realmente de la colonoscopía en el mundo, los que lo desarrollaron y todo. El doctor Williams y el doctor Chinja son los pioneros de todo esto. Ustedes pueden ver las fechas aquí de cómo fue toda esa evolución hasta llegar actualmente a hacer procedimientos que la tecnología nos los ha permitido. Y estas son las lesiones que vamos a ver en el colon, lesiones que son adenomas clásicos, lesiones que son ahora que se llaman hiperplásicos, aserrados, y que tienen un comportamiento diferente, que son genéticamente diferentes y que su localización también lo es. Por eso es muy importante cuando tratamos de detectar este tipo de lesiones. Se han clasificado las lesiones, como pueden ver aquí, la clasificación de París, que está aquí. Ay, este es de este lado, perdón. Y esta otra clasificación, que es básicamente uno es morfológico, de cómo se ve, y la otra clasificación viene siendo de cómo es la estructura propiamente de las criptas que vemos en las lesiones. Y esta clasificación japonesa realmente podríamos definirlo así. Ves la lesión, pones un color, si se ve del mismo tono del colon, probablemente sea algo hiperplásico. Si lo ves diferente y cambia la estructura, probablemente esto es un adenoma. Y si esa estructura todavía está más irregular, probablemente tiene invasión o tiene cáncer. Entonces, estos pólipos, cuando uno los ve, dices, el punto es discernir en si es un hiperplásico o es un adenoma, y en medio de estos dos está lo que llaman lesiones aserradas o lesiones sésiles aserradas, que pueden ser adenomas o no. Y una característica principal es que tienen un recubrimiento de moco sobre su superficie y son difíciles de ver si no le pone una atención, como podemos ver un poco más adelante. Si ven ustedes aquí, pues parece ser que no tiene absolutamente nada. Entonces, con la tecnología te acercas todo, puedes empezar a ver y de repente te das cuenta que sí, hay una pequeña lesión que cambia la estructura y puedes perfectamente decir, oye, pues esto es un adenoma. Pero vean estos videos que prácticamente no hay nada cuando cambiamos a una tecnología de luz diferente, para no decir NBI, LBI, etcétera, y ustedes pueden ver cómo podemos empezar y distinguir lesiones. Lo que ha venido ahora es inteligencia artificial. Y aquí vean cómo, si se pone verde, te dice que es algo hiperplásico benigno, pero luego se pone de color amarillo y te dice esto es un adenoma. Y realmente esto es una de las cosas de la inteligencia artificial, que esto es un granuloma en una anastomosis que te está diciendo que esto puede ser maligno, pero realmente no lo es. En las otras, si se puede correr las de aquí de abajo, ok. Bueno, y hay otros pólipos que son difíciles de ver, que estos son los pólipos planos o aserrados. Probablemente si ustedes ven esto y dicen, oye, pues parece ser que no se ve absolutamente nada, pero le cambias de color, ves todo esto y empiezas a ver cómo hay unos pequeños cambios de la estructura en esta cuestión. No sé si es aquí donde lo apunto. Bueno, no quiere. No le atinamos muy bien. Por hacer un poquito rápido. Ok.
Bueno, y son difíciles. Una vez que tú los ves, para decir esto, tienes que evaluar y decidir qué hacer. Entonces, ¿cómo lo evalúas? Pues evalúas la morfología de lo que les estoy diciendo. ¿Qué tamaño tiene? ¿Dónde está? ¿Qué estructuras están adyacentes? ¿Y cómo lo vas a tratar de quitar? ¿Tienes todo el material para hacerlo? ¿Cómo lo vas a decidir? Y como decían aquí, frío o no, vas a usar calor, lo vas a usar bajo el agua, lo vas a quemar, los bordes no los vas a quemar. Toda esta serie de cosas las tienes que valorar. Y lo más importante, no puedes tratar de quitar una lesión si no sabes cómo manejar el incidente que puede ocurrir, porque el que sangre no es una complicación, es solamente un incidente transoperatorio, como le pasa a cualquier otra gente que está cortando un tejido. Entonces vean aquí que debes de estar preparado para eso y evitar hacer resecciones incompletas y evitar también que no quites perfectamente esos pólipos por la invasión que puede tener en la submucosa. Esto es nomás para mencionarle que hay una serie de guías, la más reciente esta, donde nos dice cada una de las cosas que debemos hacer en cada uno de los pólipos, recientemente publicada. Pero hablábamos de es que es muy novedoso hacerlo en frío. Pues no es tanto. En 1985, estos autores demostraron que las resecciones de ciertas lesiones de pólipos las podías quitar en frío. Entonces, pues así como que estemos así innovando demasiado, no. Básicamente estamos probando que se puede hacer. ¿Por qué? Porque la mucosa del colon, si ven la capa submucosa, tiene vasos muy pequeños. Y además, si tú le inyectas y la levantas, pues es menos probable que tengas sangrados importantes. Y eso es lo que vino a hacer que pudieras resecarlos en frío. ¿Cuáles son las preguntas que se tienen ahora para ser puntual? Es, si lo resecas en frío, ¿hasta qué tamaño lo puedes resecar? ¿En qué sitio lo debes de resecar y en cuáles no? Si además de resecarlo, le tienes que quemar alrededor, como vamos a ver ahorita, para decidir si este paciente no vaya a tener recurrencia. Y todas estas variables las tienes que tomar en cuenta. En este caso se hace una resección en frío, como pueden ver, no se queman ahí los bordes. Y realmente lo que ven abajo es el colorante que le ponemos para tratar de diferenciarlos mejor a este tipo de pacientes. Pero el paciente puede sangrar. Y si ven en este estudio recientemente publicado con una gran cantidad de pacientes, más de 10,000, ellos vieron que estos eran los factores que están enumerados como que sangra, que estén pediculados, etcétera. Y entonces demuestran que la probabilidad de que sangre es muy, muy baja. Sí, hay un riesgo, pero este riesgo realmente es mínimo en este tipo de resecciones. También, si lo resecas en frío o lo resecas en caliente, lesiones grandes, vean cómo tiene 20 milímetros, pero si ustedes ven los datos, realmente la diferencia es en la recurrencia. Entonces tú dices, si va a recurrir, entonces ¿para qué lo voy a quitar? Mejor que lo quite alguien más. Pues la realidad es que esas recurrencias relativamente son fáciles de tratar. Después viene que lo hagas bajo el agua. En el 2012, Windmoller hace este estudio y dice, si tú lo resecas y le pones agua al colon en lugar de aire, se va a contraer la pared y vas a poderlo resecar con seguridad. Cosa que tardó tiempo en que esto tomara auge. Recientemente, en estas semanas pasadas, hay esta publicación en el Gastrointestinal Endoscopy, donde ellos demuestran que si tú resecas una lesión bajo el agua, disminuyes la recurrencia que si le haces una resección convencional porque agarras más tejido alrededor. Y entonces viene a cambiar y dices, esta es una nueva técnica o una nueva cosa que no es nueva, pero que debes de tratar de hacerlo porque la recurrencia va a ser menor. Y lo que vino a cambiar totalmente la pauta de muchos de estos pólipos fue que los debías de quitar y quemar alrededor, y al quemar alrededor disminuías considerablemente el riesgo de recurrencia. Y hay un metaanálisis publicado también en este año, donde vean cómo en 660 estudios ellos eligen 9 trabajos y vean que aquello que coagulaban en el borde, esos pacientes no tenían recurrencia de los pólipos a pesar de que muchas de estas lesiones eran consideradas grandes. Pero una vez que quitas las lesiones puede haber cicatrización en el borde. ¿Y cómo lo vas a diferenciar? Pues lo que vas a hacer, no sé si puede pasar el video, lo que vas a hacer es
considerar los artefactos. Cuando le pones clips y pones esos, puede haber artefactos, pero si la estructura de la mucosa que va a tener, ustedes lo ven ahí, cómo se ve prácticamente todo de la misma estructura que está en el borde de la válvula, y dices, esto no es una recurrencia del pólipo que se le quitó, esto básicamente es un defecto de la coagulación o del clip que se le puso a este paciente. Entonces, bajo esos argumentos de las recurrencias, realmente en Occidente es difícil hacer disecciones endoscópicas de la mucosa, que es una técnica diferente, no es solamente usar un asa y cortar, sino es levantar la submucosa e ir cortando por abajo entre la muscular y la mucosa y entonces hacer todo esto. Y en este consorcio en Australia, ellos lo que hicieron es revisar qué era lo que sucedía con con las lesiones grandes del colon derecho, si necesitaban realmente una resección o necesitaban estos pacientes solamente disección. Y demostraron que casi es lo mismo, que si tú eliges perfectamente al paciente, puedes quitar esas lesiones en segmentos y no hacerles a todos disecciones. Y tenías que hacer, de 142 pacientes, uno de ellos tenían que ser llevados a cirugía. Entonces, es un estudio reciente e importante para decir, si eliges bien al paciente, puedes evitar todo esto. Pero también hay una disección que le llaman híbrida, que es, vas a cortar alrededor, vas a hacer más pequeña la lesión y después la vas a cortar. Y en este estudio se demostró que el tiempo era menor y que probablemente hay otros estudios donde tú puedes hacer una buena resección en estas lesiones, disminuir recurrencia y también tener un mejor estudio histopatológico. En este caso es una paciente que que tratamos allí en el hospital y donde se alcanza a observar que es una lesión, como ven, que tiene un nódulo, pero que tiene nódulos alrededor y un nódulo grande. Lo que se hace, se inyecta, posteriormente se corta, como se puede ver ahí, paulatinamente para hacer una circunferencia. Ya que tienes la circunferencia, pasas un asa y cortas totalmente la lesión. Y eso permite que tengas menos recurrencia. Y cuando hay pequeños orificios o sospecha de complicaciones, pues simplemente las cierras y no debe de haber ningún problema. Como les decía, las recurrencias que ocurren, pueden ver ustedes que son la gran mayoría de ellos tratadas con éxito. Obviamente el estudio o la gente de Australia, que son los que más publican esto, el doctor Michael Burke y su grupo, vean en 11 años cómo trataron a la gran mayoría de estas recurrencias con éxito. Y estos son unos casos donde hay un paciente que tiene una lesión en la válvula ileocecal que también se puede tratar bajo ciertas características, a pesar de que conocemos que las lesiones de la válvula ileocecal que se resecan tienen más recurrencia, pero lo puedes hacer y puedes ver como en este caso se ve. Generalmente usamos un capuchón para poder diferenciar bien las lesiones y posteriormente puedes hacer, inyectar, cortar y hacer la disección que uno quiere en estos casos. Y en este paciente se daba el seguimiento a 6 meses donde no tenía mayor lesiones. Pero también hay lesiones en el recto. El concepto de decirles del recto es, el recto no es igual que el colon. Las lesiones del recto se deben de manejar totalmente diferente a una lesión colónica. ¿Por qué? Porque su biología es diferente. Si estas lesiones no se resecan por completo, la recurrencia es mayor. El riesgo de tumoraciones o de malignidades se incrementan y en este caso, perdón, no se regresa, ¿se regresa? ¿Sí la puede regresar? ¿Los puede correr, por favor? Lo que se hace, como en el recto se inyectó, no se elevó, era una lesión que ya había sido biopsiada antes, se hicieron con ligas y se hace succión, se corta, pero se debe de dejar que no existan puentes entre ellas y después usamos argón y abajo lo que están viendo, donde se ve color, es el seguimiento que le hicimos al paciente donde se puede hacer una resección completa. Y eso es muy importante en el recto y decirles que se maneja diferente. ¿Qué no hacer? Si ven un pólipo que tiene todo esto y es un pólipo grande, no lo corten en pedazos si no lo pueden hacer. No le pongan una tinta ahí abajo porque eso va a ser muy difícil. Y posteriormente en este caso alguien le puso clips y después le volvió a poner tinta donde estaba la lesión. Son las cosas que no se debe de hacer. Hay complicaciones, sí, hay una clasificación que se ve de las complicaciones y las debemos de tener en mente para tratar a estos pacientes. ¿Qué puedo concluir?
que bueno, el desarrollo en la endoscopía ha sido muy grande en la última década, sobre todo en identificar y caracterizar las lesiones, que esto nos van a permitir tener mejores diagnósticos y tratamiento, que las guías son una herramienta útil, pero cada caso y cada paciente es diferente. Hay que seguir la guía, pero a veces hay que darle un poquito la vuelta, porque si no, no va a proceder. Los accesorios adecuados y el personal de endoscopía es esencial. El éxito está en la planeación del procedimiento y la experiencia del equipo que realice el procedimiento es lo mejor que uno puede decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González. Bueno, muchas excelentes pláticas, la verdad. Quiero ahora invitar al doctor Luis Raúl Valdovinos García. Él es gastroenterólogo, endoscopista y neurogastroenterólogo y nuestro actual tesorero de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Él nos va a hablar de un tema aún controversial que es cómo escoger el mejor tratamiento para el paciente con acalasia y qué esperar por subtipo manométrico. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Rosalía, por la presentación. Muchas gracias al comité organizador del Congreso por la invitación. Bueno, me tocó hablarles de un tema que a mí me gusta bastante, que es esta enfermedad que todos conocemos como acalasia, que posiblemente es el prototipo de las enfermedades motoras o funcionales, motoras más bien de los trastornos de motilidad del esófago. Y bueno, para comenzar, pues, ¿qué es la acalasia? Es una patología donde el esfínter esofágico inferior no se relaja, de tal manera que los pacientes presentan disfagia y dificultad para pasar los alimentos. Hay algunos signos endoscópicos que los debemos de tomar como tal. Son signos, nos pueden orientar a pensar en acalasia. Por ejemplo, cuando encontramos esta espuma en el esófago o una unión que impide el paso o que nos da trabajo pasar el endoscopio hacia la cámara gástrica, son como los signos más típicos de acalasia. Y finalmente tenemos en el esofagograma el pico de pájaro, que cuando detectamos un paciente con esto, típicamente es una enfermedad tardía y ya nos tardamos en diagnosticarlo. Existen clasificaciones. ¿Cuál es la última clasificación que tenemos para esto? Pues Chicago 4, que prácticamente divide las enfermedades o los trastornos motores del esófago en dos grandes grupos. Aquellos que tienen una obstrucción al tracto de salida, que son las acalasias tipo 1, 2 y 3, y la obstrucción como tal de la unión esofagogástrica, y los trastornos de las peristalsis. En esta plática nos enfocaremos sobre todo en los trastornos con obstrucción de la unión esofagogástrica, como son la acalasia tipo 1, 2 y 3 y la obstrucción del tracto de salida. Prácticamente aquí están los criterios para diagnosticar esta enfermedad. Es bastante sencillo, uno coloca el manómetro, una vez colocado de manera adecuada y dándonos cuenta que tenemos un par de sensores en la cámara gástrica y el resto de los sensores en el cuerpo del esófago, podemos calcular esta medida que los neurogastros conocemos como IRP. IRP es la mejor parte o la mejor relajación del esfínter esofágico inferior. Ya tengo otras imágenes que eso les explicaré. Y la subclasificamos la acalasia dependiendo de cómo esté la motilidad del cuerpo del esófago. Es tipo 1 si no hay motilidad o tenemos aperistalsis. Tipo 2 cuando hay panpresurización. Esta panpresurización debe medir al menos 30 milímetros de mercurio y tiene que estar en al menos el 20% de las contracciones esofágicas. Y acalasia tipo 3 cuando al menos 20% de estas son espásticas, que quiere decir que tiene una latencia distal menor de 4.5. La obstrucción al flujo de salida o del tracto de salida se puede parecer a la acalasia, es muy similar. La diferencia es que en esta sí hay peristalsis organizada del cuerpo esofágico. Entonces nos vamos a enfocar sobre todo en la acalasia tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que es lo que nos preguntan, cómo escoger el tratamiento. Bueno, para diagnosticarlo tenemos esta medida que es la IRP. Cuando ustedes vean una manometría, lo primero que tienen que voltear a ver es la IRP. Si la IRP es mayor de 15 es anormal, si es menor de 15 es normal. Si la IRP es mayor de 15, tienen que ver ahora cómo se contrae el cuerpo del esófago. Pero ¿qué mide la IRP? Son los mejores 4 segundos de relajación en el esófago. ¿Qué quiere decir? Toma los mejores 4 segundos o la menor presión en esos 4 segundos, la suma y nos da esta métrica que es la IRP. Pero ojo, la IRP no es perfecta, no todo es la IRP. Nos encantan las medidas dicotómicas, si está arriba de esto es esto, si está abajo de esto es esto, pero no, tienen que tener cuidado. En 15 la IRP puede ser poco sensible y específica. Cuando tiene una IRP arriba de 30, no hay duda, esa acalasia es poco posible que esto cambie. Cuando tienen una IRP menor de 10, es poco posible que sea acalasia. Pero entre 10 y 30 tienen que tener cuidado porque algunos pacientes pueden tener alteraciones o pueden tener acalasia a pesar de que no tienen esta IRP
mayor de 15, como la llamamos. Entonces, después de que ven el tipo de contracción, si ustedes ven, en el tipo 1 no hay peristalsis, en el tipo 2 está esta panpresurización y en el tipo 3 hay una contracción espástica. Esto luego cuesta un poco de trabajo entender, pero ¿qué significa? Si ustedes tomaran una medida, ok, del momento en que inicia la peristalsis en la parte superior, que es cuando el paciente deglute, a la parte final donde está el frente de desaceleración contráctil, hay menos de 4.5 segundos. Y ahí es como diagnosticamos la acalasia, cuando tenemos la tipo 3, cuando tenemos estas contracciones espásticas. Siguiendo esta gráfica, pueden entender muy fácil el diagnóstico de la manometría esofágica de alta resolución y no es tan compleja. ¿Por qué he insistido mucho en cómo clasificar la acalasia? Pues vamos a ver ahorita, por las guías de acalasia. ¿Por qué es importante clasificar la acalasia? Porque nos va a servir para definir qué tratamiento vamos a dar. Si ustedes ven, estas son las recomendaciones del ACG sobre acalasia, diagnóstico y tratamiento. Y como ustedes pueden ver, nos recomiendan que todo paciente que tenga síntomas de reflujo, que no responde a terapia supresora de ácida, debemos de sospechar en acalasia. Esto tiene muy baja evidencia, pero tiene una fuerte recomendación porque típicamente los pacientes con acalasia nos refieren regurgitación persistente. Nos recomiendan utilizar el topograma de presión esofágica, que son las imágenes que les enseñé ahorita, a utilizar los trazos previos que utilizábamos. Los trazos son como los de los fisiógrafos, donde solo vemos líneas con aumento de presión. Al usar el topógrafo mejora la forma de diagnosticar la acalasia y mejora la sensibilidad y la variación interobservador. Y nos sugieren clasificar la acalasia de acuerdo a Chicago. Esto, si ven, la evidencia es baja y es condicional, pero es importante clasificar la acalasia. Vamos a ver que sí. ¿Qué tratamientos tenemos para la acalasia? Los tratamientos dependen del tipo de acalasia que tenga el paciente. Por ejemplo, todos, y siempre nos encanta preguntar esto, los fármacos para acalasia. Prácticamente tenemos 3 fármacos, los bloqueadores de canales de calcio, los nitratos y el sildenafrilo. Les pongo aquí estos 4 estudios. Los últimos 2 estudios hablan de la recomendación 3 de sildenafrilo. El primero habla de los bloqueadores de canales de calcio y la segunda referencia habla de los nitratos. Estos fármacos pueden llegar a disminuir la presión del esfínter esofágico interior y pueden llegar a mejorar los síntomas entre 0 y el 87% de los pacientes, pero tienen efectos secundarios como dolor de cabeza, hipotensión, edema de pies, y solo se deben de usar en aquellos pacientes que no pueden ir a cirugía o un tratamiento definitivo. Pero bueno, ¿qué dicen las recomendaciones del ACG sobre esto? Si ustedes pueden ver, recomiendan la toxina botulínica sobre estos tratamientos. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente anciano que no lo pueden operar, que está anticoagulado, que es cardiópata, que no le pueden hacer una cirugía, no les recomendaría que lo manden a fármacos. Pueden mejor inyectar toxina botulínica para este grupo de los pacientes. Pero si ven la siguiente recomendación, la dilatación neumática es superior al tratamiento médico también para estos pacientes. Entonces, ¿a quién le deberían de dar tratamiento médico? Pues prácticamente casi a nadie. Deberían de intentar alguna de estas 2 maniobras, como es la dilatación y la toxina botulínica, que hablaremos de ellas. Botox. Botox es una maniobra muy útil, es una maniobra que no utilizamos con frecuencia. ¿Cómo se utiliza? Pues un frasquito de Botox viene de 100 unidades. Este frasco lo llenan con 10 mililitros, inyectan 2.5 mililitros en cada cuadrante a 90 grados para que la inyección llegue hasta la muscular. El problema con este fármaco es que, si ven, el primer mes responden 78% y va disminuyendo hasta llegar al 12 mes solo el 40%. ¿Por qué? Porque este fármaco pierde el efecto. Entonces, este fármaco lo deberíamos utilizar en aquellos pacientes que no les podemos dar otro tratamiento. Es interesante esto porque muchas veces tenemos miedo a inyectar Botox, porque si vamos a mandar al paciente a una miotomía de Heller, a un POEM o a una dilatación, en un modelo porcino demostraron que la inyección de Botox podía ocasionar fibrosis. Esto fue en un modelo porcino, ¿no? Pero en los resultados ya de estudios en humanos es contradictorio. 2 estudios dicen que no hay efecto, que no hay mayor complicación después de inyectar Botox. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden inyectar Botox y después mandar al paciente un tratamiento definitivo, y solo hay uno que dice que hay mayor riesgo de complicaciones en procedimiento. Entonces, realmente esto no parece ser tan real, la información es muy discordante, pero bueno, el Botox, recuerden, es para aquellos pacientes que no les pueden hacer algo más. Respecto a los tratamientos un poco más invasivos, los vamos a hablar ahorita, pero ¿qué recomiendan del Botox las guías del ACG en aquellos pacientes no aptos para cirugía? Y sugerimos el tratamiento con Botox que no afecta los tratamientos futuros en este grupo de pacientes. Dilatación neumática es algo que se hacía muy frecuentemente, es algo que seguimos haciendo.
Es un procedimiento que se hace durante la endoscopía, con fluoroscopía. Es un balón, ojo, estos balones son diferentes a los balones que utilizamos para dilatar estenosis. Para dilatar estenosis utilizamos unos balones que se llaman CR o CRE, pero para esto necesitamos unos balones que se llaman Rigiflex, que son más amplios. Existen varias medidas, 30, 35 y 40 milímetros. Importante, estos se dilatan a PSI, a pulgadas por milímetro. Tenemos que dar de 10 a 15 pulgadas durante 15 a 60 segundos. Todos los pacientes que se les va a aplicar esto deben ser candidatos a cirugías. ¿Por qué? Porque si el paciente se complica o se perfora, va a requerir una cirugía, por eso tienen que ser pacientes en buen estado. La perforación es baja, es de 1.9%, pero todos tenemos bastante miedo a esta complicación porque típicamente suele ser catastrófica. La respuesta sintomática es bastante buena, 74-90% de los pacientes, y hay predictores de buena respuesta. ¿Quiénes son aquellos? Pacientes que tienen más de 45 años, mujeres que tengan un esófago estrecho, que tengan una presión del esfínter esofágico inferior mayor de 10 después de la dilatación. Estos son los predictores de buena respuesta. Típicamente después de dilatar siempre pedimos un esofagograma para ver la dilatación. En este artículo dice que no es necesario, pero yo cuando dilato una calasia siempre pido un esofagograma y dejo al paciente en ayuno al menos 24 horas, aunque dicen que no es necesario. ¿Cómo se hace la dilatación neumática? Le digo, son estos balones. ¿Qué es lo que hacemos? Marcamos la unión con el endoscopio, llegamos con el endoscopio a la unión, ponemos 2 clips para marcar qué es la unión, después comenzamos a inflar el balón con aire y si ustedes pueden ver en estas figuras se ve la cintura. Una vez que esta cintura está rota, podemos decir que la dilatación es completa. ¿Qué hacemos después de esto? Sacamos el balón, revisamos y posteriormente pedimos el esofagograma cronometrado. Vean esta diapositiva, es muy interesante, donde compara la dilatación con todos los tratamientos actuales que existen y si pueden ver es muy similar en todos los tratamientos. Existen metaanálisis en red, ahorita los vamos a revisar, pero prácticamente la dilatación neumática, el POEM y la miotomía de Heller se comportan bastante bien. La miotomía de Heller la hacen nuestros compañeros cirujanos. En esta miotomía rompen la carpa circular del esófago. Una vez que la rompen, ponen una funduplicatura para evitar el reflujo posmiotomía. Si ustedes pueden ver, en los pacientes que se les hace miotomía más funduplicatura, lo que dividen las fibras circulares es igual de exitosa la paroscópica que abierta. Típicamente o actualmente se hacen casi todas por la paroscopía. La eficacia disminuye con el seguimiento de este grupo de pacientes. Pueden ver en las tablas de Kaplan-Meier, conforme mayor pasa el tiempo, más probabilidad de que el paciente recurra a algunos síntomas y requiera un tratamiento secundario. Y ustedes pueden ver el éxito por tipo de acalasia. En la que funciona menor este tipo de procedimiento es en la acalasia tipo 3. Esto es porque la miotomía es muy corta. Hay algunos cirujanos que hacen la miotomía torácica durante la miotomía laparoscópica y mejoran la tasa de éxito en este subgrupo de pacientes. Pero en el tipo 3 es el que menos responde a este tipo de procedimiento por la miotomía tan corta. Los datos en los ensayos clínicos respaldan la adición de funduplicatura para evitar el reflujo y como ustedes pueden ver los datos, sin funduplicatura es igual que el POEM, 47, 50, 60% de reflujo y con funduplicatura lo logramos bajar hasta 9%. Y el POEM, que es el procedimiento que está de moda, que es el procedimiento que hacen los endoscopistas, la ventaja que tiene sobre la miotomía laparoscópica, que yo diría que es la principal, es que la miotomía puede ser más larga y la podemos calibrar con medidas de la manometría esofágica. Es un procedimiento bastante exitoso y sobre todo es superior al resto de los procedimientos para la acalasia tipo 3. Existen estos metaanálisis en red donde han identificado o sea comparado todos estos tratamientos tratamientos definitivos que hacemos para la acalasia, la dilatación neumática, la miotomía laparoscópica y el POEM, y como ustedes pueden ver en estos metaanálisis en red, que a mí me cuesta mucho trabajo todavía entender cómo pueden comparar indirectamente cosas, siempre nos han dicho en ciencia que no podemos hacer comparaciones indirectas, pero aquí las hacen. Entonces ellos dicen que el POEM es mejor que la miotomía de Heller para el tratamiento o la remisión de la disfagia. Respecto al Eckhart, también el POEM sale superior al Heller y a la dilatación para la puntuación de Eckhart, y finalmente para reflujo nos dice que los pacientes con POEM van a tener más reflujo que el resto de los procedimientos. Este es otro metaanálisis también en red donde comparan la dilatación neumática contra el POEM y la miotomía laparoscópica, y como ustedes pueden ver en ambos el metaanálisis se va a favor de la maniobra experimental, que es la miotomía endoscópica o el POEM. Estas son las recomendaciones del ACG, prácticamente se las voy a resumir en la siguiente tabla. Si ustedes ven esta tabla van a entender muy bien.
Para acalasia tipo 1 y tipo 2 pueden dar cualquier tratamiento. Recuerden, Botox solo aquel paciente que no le vayamos a hacer nada. Pero para acalasia tipo 1 y tipo 2, tanto la dilatación neumática, la miotomía laparoscópica y el POEM funcionan bastante bien. Si ven en el lado izquierdo, derecho de ustedes, pueden ver que para la acalasia tipo 3 definitivamente el POEM es el que se comporta mejor comparado con el resto. Y pues, con esta tabla se puede entender muy bien todo lo que dijimos, es bastante sencillo entenderlo. Para acalasia tipo 1 y tipo 2 pueden dar cualquier tratamiento, y para acalasia tipo 3, si tienen ustedes en su hospital, deberían de preferir el POEM sobre algún otro procedimiento. Entonces, respondo a las dos preguntas muy sencillo. ¿Cómo debemos escoger el mejor tratamiento para el paciente con acalasia? Punto número 1, disponibilidad. Tienen que tener el procedimiento. Si ustedes tienen un buen cirujano que haga una buena miotomía laparoscópica, que tenga extensión torácica, inclusive un paciente tipo 3 lo podrían mandar a operar con él. Es importante que sea un experto y que sepa hacer este procedimiento, y siempre tomen en cuenta el subtipo manométrico para elegir qué le van a hacer. ¿Qué esperar por subtipo manométrico? Pues recuerden, los pacientes tipo 2 son los que mejor responden, y después seguidos de los tipo 1, y finalmente los que menos responden son los tipo 3, pero actualmente tenemos muy buenas tasas de respuestas con el POEM. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valdovinos. Quiero agradecer a los profesores por el óptimo uso del tiempo que nos va a permitir tener unos minutos después de la última plática para discutir algunos puntos, preguntas, dudas, por lo que vayan preparando sus preguntas y les pueden hacer de viva voz. Hay micrófonos en el estrado. Tenemos otro tema que se antoja de mucho reto para el cirujano y para el endoscopista, para manejo de la obstrucción maligna de la vía biliar. Para eso tenemos al doctor Daniel Ruiz Romero, que nos acompaña de la Ciudad de México. Aparte de su larga trayectoria, es un gran amigo de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Baja California. Gracias, Daniel. Muy buenas tardes a todos. Agradecer su presencia en esta última plática, y bueno, agradecer la amable presentación de nuestros coordinadores y también la invitación del comité organizador. Y en los siguientes minutos trataré de darles las perlas que nos llevemos a casa sobre el manejo de la obstrucción biliar maligna. Entonces, bueno, recordar que la estenosis biliar se define como este estrechamiento anormal del calibre de la vía biliar, y que puede tener consecuencias serias en los pacientes, como litiasis, infecciones recurrentes o incluso el desarrollo de cirrosis secundaria en aquellos que tienen estenosis de larga evolución. Desafortunadamente, la mayoría de los casos son asociados a lesiones malignas, tanto primarias como secundarias, y dentro de las primarias, el cáncer de páncreas y el colangiocarcinoma son las que explican la mayor parte de estos casos, y desafortunadamente también alrededor del 80% de estos pacientes llegarán fuera de criterios quirúrgicos. Por lo tanto, las prioridades del manejo de la obstrucción biliar maligna es tener un diagnóstico oportuno para descartar razonablemente malignidad, y por otro lado, definir la estrategia de drenaje para restaurar el flujo normal de bilis hacia el duodeno, y que esto mejore los cambios fisiopatológicos consecuencia de esta obstrucción. Generalmente, cuando tenemos a un paciente con sospecha de obstrucción biliar, algunos de estos pacientes suelen tener un ultrasonido transcutáneo, pero en otros pacientes, dependiendo de la clínica, pues vamos a pedir un estudio de imagen, ya sea una tomografía o una colangiopancreatorresonancia. Generalmente, incluso en algunos de estos casos, tenemos ambos estudios. Y para estenosis de localización proximal, la colangiopancreatorresonancia nos da mejores datos, y para las estenosis de origen o de localización distal, la tomografía suele darnos información suficiente. Dependiendo de esto es como podemos optar por una u otra estrategia inicial de diagnóstico, y en el caso de las estenosis proximales, la CEPRE con biopsia guiada por fluoroscopía y el cepillado es lo que mejor sensibilidad tiene, y en algunos casos tenemos que complementar con una colangioscopía. Mientras que en aquellos pacientes con una estenosis distal, después de la tomografía, el ultrasonido endoscópico puede ser muy útil no solo para el estadiaje, sino para la toma de biopsia y confirmación del diagnóstico. Y entonces, para seleccionar el método de drenaje biliar, tenemos que contestarnos algunas preguntas. La primera de ellas sería la anatomía de la vía biliar,
Y esta imagen por resonancia, bueno, es muy similar a lo que podemos encontrar en una colangiografía endoscópica, donde lo que nos muestra o queremos ver es definir adecuadamente la anatomía biliar. Si vemos del lado derecho, del lado izquierdo, más bien sería de su pantalla, tenemos la vía biliar intrahepática derecha anterior que drena los segmentos 5 y 8 y la posterior que drena los segmentos 6 y 7. Cada uno de estos, si lo contamos en un sector, drena aproximadamente el 30% del volumen hepático. Y del lado izquierdo los segmentos 2 y 3 drenan el otro 30% y solo los segmentos 1 y 4 drenan el 10%. Y esto va a ser importante porque, por ejemplo, para aquellos pacientes con lesiones proximales nos va a ayudar a poder definir mejor una estrategia de drenaje. Otra pregunta que tenemos que contestar es la localización de la obstrucción y si hay una dilatación o no tanto de la porción extrahepática como de la intrahepática de la vía biliar. ¿Cómo vamos a definir si la localización es proximal o distal? Esto dependerá del punto de inserción del cístico, donde aquellas lesiones por debajo del mismo se consideran distales y por arriba del mismo proximales. Y a su vez, las lesiones proximales podemos usar la clasificación de Bismuth-Corlett para definir aquellas lesiones que están a más de 2 centímetros de la confluencia de los hepáticos como una tipo 1, a menos de 2 centímetros como una tipo 2, si afectan la vía intrahepática derecha una tipo 3A, si afectan la intrahepática izquierda una 3B y si afectan ambas intrahepáticas una tipo 4. Y esto es importante por la estrategia de drenaje que debamos seguir y algunas de estas lesiones van a ser más complejas de tratar que otras. Otra pregunta importante es si efectivamente son pacientes candidatos o no a cirugía y también definir si el cístico está afectado, si hay ascitis, cirugías previas, obstrucción duodenal, que es un escenario poco común pero que existe, y aquellos pacientes con coagulopatía. Y entonces las estrategias que tenemos de seguimiento para estos pacientes son pues el drenaje percutáneo, que cada vez lo estamos usando un poco más como estrategia de rescate y no necesariamente como estrategia primaria, la CEPRE, que se considera todavía el tratamiento de elección, aunque hasta un 16% de estos casos pueden ser fallidos. Y bueno, lo que ha irrumpido en los últimos años y está no solo revolucionando el diagnóstico, sino también el tratamiento, es el ultrasonido endoscópico, que incluso se puede hacer en el mismo intento de CEPRE, lo que actualmente se le llama como el concepto de CEPRUCE, y que lo que se intenta es hacer diagnóstico y en el mismo momento, ya con el diagnóstico demostrado, poder definir la estrategia de tratamiento. En cuanto al drenaje percutáneo, las ventajas que tiene es que esta se puede realizar en un paciente inestable o con anatomía alterada, pero tiene múltiples desventajas como dolor, incomodidad para el paciente, que éste pueda tener posibilidad de tracción del catéter y bueno, esto se asocia a una menor calidad de vida, además de que puede o tener mayor riesgo en pacientes con ascitis o coagulopatía. La CEPRE se considera entonces actualmente el estándar de oro, está ampliamente disponible. Y bueno, dependiendo del caso, no siempre se requiere esfinterotomía de rutina para la colocación de prótesis, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una coagulopatía importante. Sus desventajas, el riesgo de pancreatitis, disfunción de prótesis o que la CEPRE no se pueda realizar por obstrucción pilórica duodenal que haga inaccesible la llegada a la papila o por anatomía alterada por alguna cirugía previa. Dentro de lo que ha estado en cuanto a información controversial en los últimos años es decidir si vamos a utilizar una prótesis descubierta metálica, una prótesis totalmente cubierta o una parcialmente cubierta. Los riesgos con las prótesis descubiertas es que ésta sea infiltrada por el tumor, mientras que las prótesis totalmente cubiertas tengan un mayor riesgo de migración. Sin embargo, pues ha ido cambiando un poquito esta información y actualmente, y de acuerdo a lo que nos dicen las últimas guías, pareciera que hubiera una mayor tendencia a colocar prótesis totalmente cubiertas respecto a las descubiertas. Esto está ya en el último consenso de la ASGE, que está publicado en línea. En tumores resecables o limítrofes, el colocar la prótesis metálica tiene que realizarse por debajo de al menos 1.5 centímetros por debajo del hilio hepático, y esto es para facilitar a nuestros colegas cirujanos la posterior cirugía. Y lo que sí es una perla importante es que nunca debemos colocar una prótesis metálica si no tenemos el diagnóstico confirmado de malignidad, pero si el paciente tiene criterios para drenaje de vía biliar, entonces colocamos prótesis plásticas al inicio y ya posteriormente con el diagnóstico definimos la estrategia de manejo. En el caso de las estenosis proximales, como les mencionaba y de acuerdo a una de las diapositivas que les mostraba, el conocer bien nuestra anatomía y dónde está localizada la lesión nos puede ayudar a determinar mejor la estrategia de drenaje. Entonces, por ejemplo, en aquellas lesiones Bismuth 1 o 2,
podemos con una sola prótesis, realmente podemos realizar el drenaje de la misma, ya que vamos a estar drenando al menos 2 y a veces 3 de estos sectores, y con eso tenemos más del 50% del volumen drenado, que es lo que se indica. Lo complejo viene en estas estenosis como la tipo 3A, que es esta de acá, o la 4, donde con una sola prótesis no vamos a alcanzar a drenar ese volumen hepático necesario, entonces necesitaríamos colocar 2 prótesis o en algunos casos complementar con abordaje guiado por ultrasonido endoscópico. Entonces, lo que se dice de acuerdo a este último consenso que les muestro es que hay que usar prótesis metálicas cuando la sobrevida estimada de los pacientes sea larga y que no sean candidatos o hayan fallado ya un tratamiento de quimioterapia previa, y usar la prótesis plástica cuando estos pacientes sean candidatos a quimioterapia aunque no sean lesiones resecables y tengan buena respuesta a la misma, o si tenemos dudas sobre la estrategia adecuada de drenaje, iniciar con prótesis plásticas y posteriormente cambiarlas a metálicas. Entonces, el drenaje biliar, ¿en quién estaría indicado? En aquellos pacientes que tengan lesiones irresecables o limítrofes, pero en los pacientes que son candidatos a cirugía no está indicado de rutina. Sin embargo, ¿en quién sí hay que realizar el drenaje? En aquellos pacientes que tengan colangitis aguda, ictericia con prurito intratable, bilis por arriba de 15 miligramos por decilitro, aquellos que sean candidatos a quimioterapia neoadyuvante, sobre todo porque hay que tener niveles de bilirrubina por debajo de 2.5 a 3.5, cuando haya un retraso importante en la cirugía, y en aquellos que tengan albúmina menor a 3. El ultrasonido endoscópico, como les mencionaba, es una herramienta que viene a revolucionar el manejo de estos pacientes, donde podemos realizar abordajes tipo colédoco-duodenal o hepático-gastrostomía, y están las técnicas de rendezvous-reencuentro, donde podemos avanzar la guía ya hacia la papila cuando la CEPRE es fallida, y por ahí poder utilizar la guía para poder completar nuestra CEPRE, o en su caso avanzar una prótesis de forma anterógrada. Con el advenimiento de las LAMS, esto ha venido mejorando los desenlaces porque son prótesis que están, digamos, nos dan mejores desenlaces en cuanto a esta como tal estrategia, y esto nos ha permitido complementar, por ejemplo, en algunos casos de rescate con la colocación de estas prótesis, por ejemplo, a través del colédoco o el estómago hacia la vesícula como una estrategia de rescate. Y el escenario donde les comentaba que hay pacientes que además tienen obstrucción pilórico-duodenal asociada, y en esos casos podemos también colocar una de estas prótesis y realizar una gastro y una anastomosis guiada por ultrasonido endoscópico. En este video es un caso de un paciente con un tumor pancreático. Vemos la vía biliar que está dilatada, y con una aguja 19 gauge puncionamos la vía biliar. Inyectamos, pasamos la guía y vamos a inyectar medio de contraste. Y bueno, nosotros vamos a jugar con la aguja y con nuestra guía para poder lanzarla hacia la parte distal del colédoco, poder atravesar esa zona de estenosis que no pudimos realizar por CEPRE. Y acá hay 2 técnicas. Una es agarrar esa guía con un asa y con el esfinterotomo, ahora sí que cacharla y poder canular. Y la otra, que puede ser más sencilla, es canular al lado de esta guía, canular la vía biliar, y si no tenemos en ese momento el diagnóstico, dejamos una prótesis plástica y posteriormente ya decidimos si cambiamos a una metálica. Y en este otro video estamos viendo un paciente que también tiene una dilatación importante de la vía biliar por un tumor pancreático, que se va a hacer también más evidente aquí en esta imagen, pero vean, este paciente tiene esta lesión, ya infiltra el ámpula, es una ámpula friable que totalmente está sangrando espontáneamente. Entonces, bueno, realizamos el ultra, y aquí lo que buscamos es efectivamente ver que no hay invasión vascular, o si la hay, bueno, pues también documentarla, ver la dilatación de la vía biliar. Esta era una vía biliar bastante dilatada, y aquí con estas prótesis que tienen un electrocauterio integrado, o jodaxios, así se llaman, nos permiten poder colocar esta prótesis y poder drenar la vía biliar. Esta fue una colocación del bulbo duodenal hacia la vía biliar. En algunos casos aquí lo que se pone es una prótesis plástica para poder enderezar el eje de la LAMS hacia el hilio hepático, y que esto disminuya la disfunción de estas prótesis.
Y bueno, como vemos en la imagen de control, pues bueno, tiene una adecuada posición. La hepático-gastrostomía es una técnica donde se punciona la vía biliar intrahepática. Esta tiene que estar con al menos 5 milímetros de dilatación y de preferencia se prefiere realizar la punción a través del segmento 3, ya que el segmento 2 conlleva el riesgo de que hagamos una punción a través del esófago del diafragma y que pueda haber mayores complicaciones. Esta técnica se puede utilizar cuando hay anatomía alterada por cirugía previa, también en los casos de obstrucción de salida gástrica y de obstrucción biliar proximal. ¿Y qué tenemos en cuanto a evidencia? Los eventos adversos reportados con estas técnicas, coledocoduodenostomía, hepático-gastrostomía, el avance anterógrado de una prótesis o las técnicas de rendezvous, en general tienen muy buen éxito técnico y clínico. Los eventos adversos están alrededor de un 13 a 14% reportados y los eventos adversos mayores son menores al 0.7% y la mortalidad está por debajo del 0.5%. Cuando comparamos el drenaje percutáneo versus el ultrasonido endoscópico, en estos estudios, este es un estudio mexicano, pues se vio que el éxito clínico, el porcentaje de complicaciones y los días de estancia intrahospitalaria y costos fueron menores con el ultrasonido endoscópico, y esto es porque el drenaje percutáneo suele tener un mayor número de reintervenciones. Mientras que en aquellos pacientes donde se hace una comparación de el drenaje biliar guiado por ultrasonido endoscópico versus CEPRE, también lo que ya sea con prótesis plásticas o prótesis metálicas, el ultrasonido endoscópico tiene un menor número de procedimientos, por lo tanto menos reintervención, el éxito clínico suele ser mayor y también los costos suelen ser menores. Y en este metaanálisis, comparando el ultrasonido endoscópico contra el drenaje percutáneo, pues el ultrasonido endoscópico tiene menos eventos adversos y menos número de reintervenciones, y esto también se traduce al final en un menor número de costos. Y estos son algunos de los ensayos clínicos más grandes donde se compara al ultrasonido endoscópico como estrategia primaria para el drenaje de vía biliar, es decir, en lugar de optar por la CEPRE de inicio. Y si vemos la mayoría sobre todo los últimos estudios de PARC 2018 y los de DOS del 2023, pues efectivamente nos muestran que el tiempo de drenaje de vía biliar por ultrasonido endoscópico suele ser menor respecto a la CEPRE, el éxito técnico y clínico suelen ser similares. En cuanto a eventos adversos, el riesgo de pancreatitis pues realmente es prácticamente cero con el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico y el número de reintervenciones también es menor. Y igual este metaanálisis que se acaba de publicar recientemente pues nos apoya en cuanto a estos criterios. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? En obstrucción biliar maligna que no es resecable, lo importante es siempre confirmar el diagnóstico. Si de acuerdo a la localización, si es distal y la papila es accesible, pues podemos empezar por una CEPRE, y si esta falla, podemos hacer una técnica de rendezvous por ultrasonido endoscópico o directamente alguna de las técnicas de drenaje biliar. Y si esto fallara, pues el drenaje percutáneo puede ser una estrategia de rescate. En el caso de que la papila no sea accesible por anatomía alterada, ya sea por cirugía o por obstrucción duodenal, el drenaje biliar por ultrasonido endoscópico en sus distintas modalidades puede ser una herramienta bastante útil y como rescate el drenaje percutáneo. En el caso de que si la localización es proximal, aunque hay un poquito de controversia, este último consenso que les enseñaba del grupo Asia-Pacífico le da mucha énfasis al estado funcional del paciente, donde si realmente su sobrevida es menor a 3 meses, ellos sugieren incluso ya no realizar nada. Y bueno, si no cumple con estos criterios, se puede optar por CEPRE o drenaje percutáneo. Si la CEPRE falla, tenemos las estrategias guiadas por ultrasonido endoscópico y al final se puede dejar el drenaje percutáneo como terapia de rescate o hacer alguna combinación de las mismas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Daniel Ruiz. Tenemos unos minutos para invitar a los profesores que nos acompañen aquí a la mesa para, si alguien del público tiene alguna pregunta, algún comentario, que pudiera compartirlas con nosotros para aprovechar a nuestros profesores. Bien, yo empezaría preguntándole al doctor López Cosío. La obesidad es una epidemia mundial, ha crecido mucho y por eso han crecido tanto los procedimientos que se realizan, pero un
una cosa que es innegable son la tasa de reganancia de peso. Con la manga gástrica endoscópica o la aplicatura endoscópica, ¿qué porcentaje de cavidad gástrica se reduce en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué vigencia tiene ese procedimiento? Muchas gracias. Pues el porcentaje que se estima de reducción de volumen del estómago es 70 o 80%. En sí, los estudios, la mayoría han seguido a los pacientes a 2 años, y en 2 años se ha visto que 70-80% de los pacientes siguen manteniendo el peso. Hay por ahí algunos estudios a 5 años de un solo centro, y el estudio más largo, que son unos reportes de caso, es a 10 años, pero creo que la información más sólida es a 2 años de seguimiento. ¿Y la tasa de reganancia con la manga endoscópica? La tasa de reganancia, como comentaba, más o menos 70%, 80% mantienen el peso, entonces un 20-30% son los que vuelven a tener reganancia de peso. A esos pacientes incluso se les puede ofrecer hacer una remanga endoscópica, o sea, si el estómago se volvió a dilatar, volverlo a suturar, o incluso agregar como terapia combinada, ¿no? Dar medicamentos, por ejemplo, con el uso de análogos de GLP-1. ¿Y la decisión de hacer el procedimiento endoscópico o laparoscópico queda en manos del paciente? Sí, obviamente se platica con el paciente, tendría que ser una decisión en conjunto. Comentarle siempre, pues hasta el momento la cirugía es el método con el que puedes perder más peso. Sin embargo, pacientes que no desean cirugía o que sus comorbilidades los ponen en riesgo a un procedimiento quirúrgico, quizás serían los candidatos. Generalmente parece que el punto donde más se pueden beneficiar los pacientes es un índice de masa corporal de 30-35. Quizá alguien arriba de 35-40 se va a beneficiar más de una cirugía. Bueno, muchas gracias. Yo también tengo una pregunta. Es para el doctor José Alberto González. Yo soy gastroenterólogo pediatra y ya vemos algunos gastroenterólogos pediatras aquí. Y de las lesiones que vemos más en el colon, que son las que resecamos, son los pólipos rectales, que, bueno, generalmente son benignos, pero muchas veces queda una parte, cuando resecamos el pólipo, queda una parte del pedículo. Entonces, mi pregunta va con lo que comentó de que tenemos que resecar más. Digo, yo no lo hago, no sé si la recurrencia, por esta cuestión que dijo que es diferente la anatomía, o realmente al ser un pólipo juvenil de otro proceso no tiene nada que ver. O sea, generalmente pues, son de tipos hiperplásicos o tipos inflamatorios la mayoría. Entonces, básicamente el concepto es en los pólipos de riesgo. Vamos a decir, si ese pólipo por alguna razón llega a tener, vamos a decir, la cabeza del pólipo es grande o tiene una estructura sospechosa y tiene un tallo, la recomendación siempre es córtalo lo más abajo posible, porque ese es, el patólogo es lo que te va a decir en base a la clasificación histopatológica y a la penetrancia que tenga de la invasión, lo que te dice el paso a seguir. Pero en los niños, bueno, realmente yo no vemos así niños, pero en general, si es un pólipo benigno y tiene un tallo en un niño, no problema. Pero si ese pólipo es en un adulto y tiene datos morfológicos de potencial invasión, debes de cortarlo lo más cerca de la base posible, porque eso es lo que va a cambiar totalmente el pronóstico. Doctor, ¿hay una pregunta del público? Adelante, por favor. Doctor Balovinos, no en todos lados está disponible la manometría de alta resolución y en más de alguna ocasión lo que alcanzamos es que sea una manometría convencional. En esos pacientes en los cuales se da el diagnóstico de acalasia con los términos anteriores, ¿se puede decidir hacer alguno de los 3 procedimientos o se maneja como una acalasia y se trata exactamente igual? Si tienes la manometría, repítela. Si no tienes, o sea, si tú tienes alta resolución y te llega con manometría convencional, repítela, porque muchas veces ni siquiera luego son acalasias, ¿no? Entonces mi consejo es, si tienes manometría de alta resolución, repítela antes de sí hacer un tratamiento. Digo que ya está bastante disponible la alta resolución, entonces yo sería de la idea de que se repita porque la clasificación no se aplica a la convencional. Gracias. ¿De qué?
Doctor Ricardo Flores, adelante. Hola a todos. Bueno, Ricardo Flores Rendón de Mexicali. El propósito de este módulo es evitar que el paciente caiga en las manos del cirujano, ¿no? Si le queremos llamar de esa manera, ¿no? Porque probablemente si le queda el cirujano se verá el infierno cuando el paciente fallezca, ¿no? Entonces, mi pregunta es para Daniel, para el doctor Alberto, para Joel. Por ejemplo, en el caso de Daniel, ¿no? Tu paciente tiene una obstrucción biliar, no pudiste derivarlo convencionalmente con una CEPRE. O sea, ¿qué le vas a decir tú, por ejemplo, al internista o al médico que te consultó? Porque el siguiente enemigo es el radiólogo intervencionista, estamos de acuerdo, ¿no? Ok, ese es punto número 1. Doctor Alberto, por ejemplo, usted ve una lesión grande, una lesión de crecimiento lateral, y obviamente es para el médico de primer contacto es sexy volarle la mitad del colon, ¿no? Pues ¿por qué? Pues ahí está el mal, córtaselo, ¿no? O sea, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Verdad, Joel? Y por ejemplo, tienes un paciente que tiene una cole aguda, que es un paciente que no se puede operar, y tienes ahí al radiólogo con las manos llenas de fuego, queriéndole poner un percutáneo, ¿no? Entonces, ¿tú qué le vas a decir a tu médico de primer contacto o a tu médico internista o cirujano en relación al tipo de solución que vas a ofrecer? O sea, ¿cuál es el argumento para optar por un procedimiento endoscópico y no por optar por una cirugía u optar por un procedimiento de radiología intervencionista, ¿no? Bueno, pues la pregunta que planteas es un escenario del día al día. Efectivamente, con los procedimientos endoscópicos lo que buscas es ofrecer prácticamente los mismos desenlaces en cuanto a éxito técnico y clínico, pero con un menor riesgo de complicaciones y de morbimortalidad. Específicamente yo creo que en vía biliar, con el advenimiento de la CEPRE y el ultrasonido endoscópico, creo que esa parte se ha ido revolucionando bastante. Creo que hemos ido avanzando. Obviamente hay casos donde son complejos por definición. Yo pensaría que sobre todo las estenosis proximales son las que más difíciles o más complejas podemos encontrarnos en cuanto a estrategias de tratamiento. Pero generalmente, bueno, en este caso, si es una lesión que no es resecable, que desafortunadamente van a ser la mayoría, la evidencia nos ha mostrado que usar CEPRE y ahora el ultrasonido endoscópico vas a tener los mismos desenlaces y con un menor tiempo de estancia hospitalaria, un tiempo más rápido de recuperación. Entonces creo que esos pueden ser los argumentos. Y lo que dejaba yo en el aire, posiblemente entre las más estrategias endoscópicas, en un futuro el ultrasonido pueda ser la primera opción y no lo limita tanto los costos. Ya vimos la evidencia que realmente no es tan costoso como aparenta. El problema es tener los centros o los que hagan ultrasonido o incluso el mismo equipo, ¿no? Entonces, más bien ahí dependerá de la disponibilidad de recursos de cada centro. Sí, pues, bueno, aquí hay dos cosas que vemos, ¿no? Lo que es riesgo-beneficio y costo-beneficio. Y creo que lo endoscópico te da el mismo beneficio que lo quirúrgico en muchas ocasiones a menor riesgo. Igual costo, que si esto no fuera costo-beneficio, los americanos no lo hicieran, ¿no? O sea, es un ejemplo. Ellos es dinero y productividad y ellos han visto que con los nuevos accesorios que hay, que realmente todos los que hacemos endoscopía dependemos mucho de los accesorios, y en el ultrasonido endoscópico de las prótesis que les comenté, que ya hay varios tipos, realmente tienes pues muchas opciones para ayudarle al paciente. Y también pues los números lo dicen, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba de lo percutáneo, pues es muy accesible, a lo mejor es barato, pero tu paciente se va a reintervenir o va a terminar reinterviniéndose, teniendo más ingresos, más hospitalizaciones. Entonces ahí pues el costo lo estás viendo en la primera ocasión, pero si ves a la larga, pues hacerle algo por ultrasonido endoscópico pues te va a dar igual mayor beneficio sin tantas complicaciones. Entonces creo que, como también comentaba ahorita Daniel, o sea, creo que el ultrasonido endoscópico pues ya ha venido cambiando muchas cosas. Lo que comentaba ahorita el concepto de que le haces el ultrasonido endoscópico al paciente, le tomas la VAF y ahí mismo le pones una prótesis del colédoco duodeno, pues se ocluyen menos porque tu prótesis no está pasando a través del tumor y le quitas un factor de riesgo que la prótesis se ocluya por tumor, y lo haces en el mismo movimiento, en el mismo procedimiento, y el tiempo es más corto para hacerlo, porque estas nuevas prótesis pues realmente en 3 pasos haces todo el procedimiento, ¿no? Bueno, pues gracias por la pregunta.
Antes de decir la respuesta a ese pólipo es, en general, como concepto, comentando eso, es ningún paciente con una obstrucción proximal, le hacemos ahí en la universidad una colangiografía sin una colangiografía por resonancia magnética. O sea, es esencial hacerle una resonancia magnética porque es lo que va a planear hacer la CEPRE que no sea fallida y no usar la cuestión del ultrasonido en su momento. En relación a lo del pólipo grande o sea, todo depende del sitio que está, del riesgo que tenga el paciente y de lo que puedes tú hacer con los métodos que tú tengas a la mano. O sea, si es una lesión en el recto, ese pólipo grande, ese paciente lo ves, lo analizas. Si tienes cualquier sospecha, ese paciente va a una resonancia de recto o un TAC primero antes de que le hagas alguna cosa. Y ahorita les quiero terminar con una pregunta. Pero si tienes una lesión grande, nodular, característica y todo, y está en el colon derecho, esa lesión la puedes quitar. 90% de las veces la puedes quitar. El problema que tienes con las lesiones grandes, como la describes, es que tú le empiezas a quitar y de repente ves que sí tiene invasión submucosa. Y entonces te cambia totalmente la estrategia que tú hiciste. Y eso puede pasar en lesiones grandes. Lesión grande, más de 20 milímetros es la lesión grande. La pregunta para ustedes es, ¿hay un papel para el ultrasonido intraductal en las lesiones rectales o del colon antes de decidir hacer una resección? Realmente en esas lesiones de ultrasonido rectal muchas veces dicen que te puede superestimar la lesión. Entonces hay unos centros en donde se va a resección directa y haces disección si es necesario, pero no en todos los centros se utiliza el ultrasonido. Hay escuelas que están a favor de hacerlo, hay escuelas que no están a favor de hacerlo y a veces dicen te limitas un paso y te vas directamente en recto a quitarla. Sí, por endoscopía, porque hay casos donde no es tan sencillo estimar si la lesión es resecable. El ultrasonido creo que para la T la profundidad es lo mejor, pero para la N puede ser que es donde, como menciona Omar, pues haya más dudas. Entonces muchas veces se prefiere la estrategia combinada entre una resonancia y un ultrasonido para ante aquellas lesiones que por endoscopía son dudosas, pues poder determinar qué es lo que vamos a hacer. ¿Puedo dar mi humilde opinión? Adelante, Ricardo. Va. Definitivamente los estudios de imagen, como es la resonancia, como es el ultrasonido, sí, tienden a sobreestimar el grado de invasión, ¿no? Es por eso que los líderes en relación a esto, que son los asiáticos, toman las decisiones basadas en las características de la superficie, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen el JNet que les funciona mucho mejor, ¿no? Y decir que el paciente tiene un JNet 3, que es zona sin vasculatura, no quiere decir que no se pueda resecar, porque hay que recordar que los asiáticos sobrevaloran, ¿no? O sea, para ellos una displasia de alto grado intramucosa, para ellos es un cáncer intramucoso, ¿no? O sea, no es totalmente un cáncer, al menos en esta parte del charco, ¿no? La parte probablemente la variable más importante alrededor de una lesión grande en el recto es la presencia de un componente nodular. O sea, cuando tenemos un componente nodular en el recto, la probabilidad de cáncer aumenta hasta en un 15% en comparación con una lesión que es totalmente plana, ¿no? El encontrar una lesión totalmente plana te puede sugerir o te puede provocar hacer una resección en rebanadas, ¿no? O sea, cuando tienes una lesión que tiene componente nodular, lo que te pide esa lesión es que la reseques en bloques, por eso que existe el ISD, ¿no? Pero realmente a veces los estudios de imagen pudieran sobrevalorar, ¿no? Entonces por eso ellos dicen, si la lesión levanta, quítala, ¿no? Y como dice el indito, ¿no? Ya luego viriguas, ¿no? Ya cuando el patólogo te dice si la quitaste toda y fue una disección curativa, es cuando ya se define si realmente lo quitaste o no, ¿no? Muchas gracias. Pues damos las gracias a nuestros profesores, les agradecemos su participación y a ustedes por su aguante, por su permanencia, por su compañía con nosotros. Los esperamos mañana para continuar con los trabajos de esta jornada. Muchas gracias, buenas tardes.